mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda gloria, Jesús. Oh, te adoramos. Recibe alabanza, adoración. Sé tú con mis familias, Jesús. Oh, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, solo tú mereces, Señor, toda la gloria y la honra. Nadie como tú, tu nombre es sin igual. Levanto un altar de adoración y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
Dios les bendiga, hermanos. Estamos una vez más aquí en el templo y queremos compartir o quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Y deseo con todo mi corazón que esta palabra sea una palabra que edifique su vida. Y también es una palabra que les va a animar, es una palabra de reto también. Y yo sé que Dios nos va a hablar en esta tarde como Dios lo ha hablado conmigo. Así que yo les animo, mis amados hermanos, a estar atentos a lo que Dios dice. Quiero hablar sobre la historia de tres hombres que fueron llevados cautivos en contra de su voluntad por el rey Nabucodonosor. Fueron muchos judíos que fueron llevados al dominio de Babilonia, pero encontramos a cuatro jóvenes muy destacados. Y hoy vamos a hablar sobre tres jóvenes o tres hombres judíos que se encuentra en el libro de Daniel, el capítulo 3. Y encuentro dos cosas a través de este pasaje, dos cosas que me ayudan a mí y me han ayudado, y yo quiero que esta misma palabra que ha sido de bendición para mí lo pueda hacer para ti, que es el valor y la determinación. ¿Cómo actuaron estos hombres ante una situación, ante unas circunstancias que tal vez nosotros vamos a tener que enfrentar, pero de diferente manera? Así es que yo quiero que pongas atención lo que el Espíritu Santo tiene para tu vida en este día. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que es tu Hijo amado, que es nuestro Señor y Salvador, gracias también te damos por darnos tu Espíritu Santo. Quiero por favor que tú hables nuestra vida. Quiero que a través de esta palabra, Señor, tú nos exhortes, nos hables, nos animes, nos fortalezcas y ayúdenos a desarrollar, Señor, estas características, Señor, que yo creo que es tan importante en estos días, que no perdamos el valor, que no perdamos, Señor, la determinación que necesitamos en estos días para enfrentar la situación que estamos viviendo. Padre, te doy gracias en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. El valor es el cual la persona puede tomar sus decisiones con alto grado de confianza y seguridad. La determinación es una decisión constante para un propósito en el cual se es perseverante. La determinación es una cualidad que debe de ser fomentada y estimulada en la vida de todo creyente. Una persona determinada se caracteriza por la firmeza de sus convicciones, las cuales tendrán a sostener en tiempo. Igualmente, luchará por aquello que quiere, esforzándose y luchando por alcanzar aquello que se ha trazado como meta. Por último, esta determinación es la cualidad que tiene un individuo de establecer firmemente su sistema de valores y creencias, así también la de actuar siempre con ellos, la determinación. Yo quiero en esta tarde compartir contigo con este propósito que yo deseo que juntos podamos reflexionar en la condición que se encuentra nuestra fe y el nivel espiritual en que nosotros nos hemos desarrollado. Hoy deseo que examinemos juntos las condiciones o circunstancias que nos rodean y que pueden afectar también nuestra fe. Hoy veremos a tres hombres que tuvieron que enfrentarse a una situación que cambiaría su vida. Ceder ante la presión que estaban siendo sometidos o mostrar su fe con valor y determinación. ¿Qué les caracterizaba a estos hombres? A través de la palabra de Dios, si tú lees el libro de Daniel, capítulo 3, podemos encontrar qué caracterizaba a estos hombres. Yo puedo encontrar, número uno, que tenían una fe bien cimentada y bien definida. Estos hombres fueron amedrentados. ¿Qué sucede en la historia? Resulta que el rey Nabucodonosor se le ocurrió levantar una estatua o hacerse una estatua. Y de hecho la construyó. Pero ahora era reunir a todos los hombres principales, a todas las personalidades
en aquel entonces a todos los gobernantes de todas las provincias para que vinieran y vieran y que pudieran juntos estar celebrando la inauguración de la estatua. Pero había una situación, que cuando escucharan ellos la música, los instrumentos, todos tenían que postrarse para adorar a la estatua que él había construido. Vean nada más las circunstancias en que se encontraban estos tres hombres. Era postrarse y adorar a la estatua que el rey había construido. Entonces, la Biblia dice que estos hombres no lo hicieron, pero había adversarios en aquel entonces que fueron ante el rey y acusaron maliciosamente y dijeron: aquí hay tres hombres que tú has puesto en tu gobierno que no obedecen al mandato tuyo. Ellos no creen en tus dioses, ni creen no tienen la misma creencia, ni se postran tampoco. Entonces, cuando el rey oye estas cosas, inmediatamente los hace traer. Ante esta situación, encontramos algo bien interesante que dice la Biblia. Fueron, dice, pues, reunidos todos estos personajes como magistrados, sátrapas, capitanes, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernantes de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. ¿Cómo se encontraba el rey? Estaba de pie. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante voy a hacer referencia a ello. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a todo el pueblo, nación y lengua, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis, adoraréis la estatua de oro que el rey ha levantado. El verso 6 dice: cualquiera que no se postre y adore, fíjese bien lo que dice también, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todo el pueblo el son de toda la bocina, de toda la música, todo el pueblo y lengua se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, ¿qué era el ambiente? ¿Cuáles eran las circunstancias, pues, que encontramos aquí en la palabra de Dios? Que el rey se había hecho una estatua de oro y que toda persona tenía que postrarse y adorar a esa estatua. Entonces, ¿cuál era la situación? Que si alguien no obedecía a este edicto o este mandato, que inmediatamente, dice que inmediatamente será echado a un horno de fuego. Toda aquella persona que no obedeciera y que no se postrara. Increíble, ¿no? Entonces, encontramos esta situación del mandato del rey y del hombre que estaba publicando. Es decir, cualquiera que no se postre y adore inmediatamente, dice el verso 6, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Cuál era la situación? Que si alguien no obedecía ante este mandato, que iba a morir inmediatamente. Esa era la situación en que se encontraban estos jóvenes. Pero estos jóvenes, ¿saben qué hicieron? Aquí lo vamos a leer en la palabra. Por eso cualquiera de los varones, dice, dice, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron al rey y le dijeron: para siempre vives, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, o sea, la música, entonces todo instrumento musical se postre y adore la estatua de oro. Y el pueblo que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiendo.
hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, no, dice, te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, al parecer, estos hombres estaban siendo motivados por la envidia, ¿sí? Ya que el trabajo que ellos estaban ocupando era exclusivamente para los ciudadanos de aquella nación. Y ellos dijeron, estos hombres que tú pusiste ahora no te obedecen, no adoran a tus dioses y se rebelan en contra de ti. Entonces no te respetan, no adoran a tus dioses, no adoran la estatua que tú has levantado. Entonces el rey se enojó y los hizo traer. Una vez presentados o que fueron por ellos, ¿qué harían aquellos hombres? No, en serio, ante esta situación, ante esta amenaza, que cualquier persona que no lo hiciera será echado al horno de fuego. ¿Ve la situación? Mis amados hermanos, era una situación de vida o muerte. Es decir, si tú te postras y adoras a la estatua, vas a vivir. Pero si tú no lo adoras, no obedeces, vas a morir. Esa era la situación en que se encontraban estos tres hombres. ¿Qué situación nos hemos encontrado nosotros en la vida con respecto a nuestra fe? ¿Hemos de negar nuestra fe o hemos de mantenernos firmes en lo que nosotros creemos? Porque Jesús dijo que cualquiera que se avergonzare de él delante de los hombres, él también se avergonzaría de nosotros delante de su Padre. ¿Qué es la decisión, pues, que tenían que tomar estos hombres? ¿O qué decisión tenemos que tomar nosotros ante una situación de fe? Ante una situación de fe, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Negar lo que nosotros creemos o mantenernos firmes sabiendo que vamos a morir? ¿Qué es lo que haremos nosotros? ¿Qué harían estos jóvenes o estos personajes o estas tres personas ante esta situación? Veamos a continuación. Número uno, yo puedo ver que tenían una fe bien cimentada. Fueron amedrentados e intimidados estos hombres. El rey Nabucodonosor, dice el verso 14, el rey Nabucodonosor pues habló y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach, Abednego, que ustedes no adoran a mis dioses, ni adoran a la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, o sea, de todo instrumento musical, se van a postrar y van a adorar a la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os los libre de mis manos? Vea nada más cómo ellos estaban siendo confrontados. Ellos estaban siendo amedrentados e intimidados. Algo increíble que estaba pasando. ¿Cómo las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana? Así es. Ante esta situación que estamos viviendo en nuestra nación y el mundo entero, ¿cómo ha cambiado la vida de las personas y de las familias, no? ¿Verdad? ¿Cómo ha sido el cambio tan drástico de la noche a la mañana? ¿Cómo íbamos a pensar nosotros hace un año que íbamos a estar en la situación que nos encontramos hoy? No nos imaginábamos. Sabemos nosotros como creyentes las cosas que vendrán, las cosas que sucederán. Cristo Jesús fue muy claro al decir que vendrán días difíciles, pero nunca nos imaginamos que nosotros íbamos a pasar esto. ¿Se acuerdan el sermón del domingo pasado? Que la venida de Jesús vendrá como ladrón en la noche, así como los días de Noé. Cristo nos va a sorprender el día
que menos nosotros estamos pensando que va a venir. Así es. Cristo vendrá como ladrón en la noche. No sabremos cuándo vendrá, pero una cosa estamos seguros que vendrá. Pero, ¿estamos listos? Vimos la situación de las vírgenes, ¿recuerdan? Estaban 5 listas preparadas. Por lo tanto, mis amados hermanos, estemos siempre listos con una fe determinante como estos hombres. Ellos tenían una fe bien cimentada. ¿Por qué bien cimentada? A continuación, vean nada más. Ante la amenaza, ante la intimidación, ¿cuál fue su respuesta de ellos? ¿Saben qué dijeron ellos? Ellos respondieron al rey y le dijeron así: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos no titubearon en responder. Fueron muy claros. No es necesario que nosotros te respondamos sobre esta situación. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían fe bien, o que su fe estaba bien puesta en Dios. El verso 17 dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos. No dice nos librará. Me impresiona esta palabra. Dice a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Vea nada más la declaración de ellos. Ellos que dijeron: no es necesario que respondamos a tal situación. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Ellos estaban convencidos que Dios podía librarlos, pero también, si no fuera así, vea lo que dice en esta palabra, ¿no? Que tenían una fe, o que tenían una convicción de fe. Y si no, vea lo que dice el 18. Oh rey, si no fuese así, oh rey, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Para responder ante el rey tales palabras, así como ellos lo hicieron, ¿saben qué se necesita? Se necesita valor y se necesita una determinación. Tenían bien claro la palabra de Dios. ¿Por qué ellos tenían su fe bien cimentada? Porque ellos tenían determinación, porque sabían en quién estaban confiando. Sabían y conocían las indicaciones de Dios. No importa dónde estuvieran. Acordémonos lo que la palabra del Señor dice cuando Dios habla a Moisés y le da indicaciones a su pueblo. Dice: esto vas a repetir a tus hijos y los hijos de tus hijos. No se apartará de tu boca el libro de la ley, lo meditarás de día y de noche. Todo judío, todo pueblo de Dios tenía conocimiento de la ley de Dios. De la misma manera, tú y yo debemos tener bien cimentada nuestra fe en Dios y en la palabra de Dios. Que conozcamos la palabra de Dios, que podamos movernos bajo la convicción, bajo la seguridad en quien nosotros hemos creído. Que no nos pueda mover las situaciones que nos rodean, es decir, que por el miedo, por el temor, neguemos nuestra fe o dudemos de la palabra de Dios, sino que nuestra fe esté bien segura, bien cimentada en Cristo Jesús, que es la roca. Jesús dijo estas palabras: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No. La iglesia de Jesucristo es viva porque Cristo inyecta vida en su iglesia y la iglesia somos nosotros. El edificio es el templo, cierto, como hemos venido repitiendo, está vacío, pero nosotros somos la iglesia. El miércoles dijimos que para adorar a Dios no necesitamos un templo, y es verdad, porque podemos adorar a Dios en todas partes y lo hemos repetido, pero sí es importante venir a adorar a Dios aquí, y eso es verdad porque la palabra lo dice. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos, que dice, juntos en armonía.
El salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y yo sé que nos está haciendo falta, pero tú puedes adorar a Dios allí donde tú te encuentras. ¿Qué hizo que estos hombres tomaran esta determinación? Vean lo que la palabra de Dios dice. Ellos tenían una fe bien cimentada, sabían en quién habían creído, tenían su fe bien firme y conocían la indicación de Dios. Para poder responder así, ellos tenían dos cosas, valor y determinación, y tenían bien claro la palabra de Dios. El libro de Éxodo, capítulo 20, verso 3 al 6, dice así, y todo judío lo sabe: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Vea lo que dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si ellos tenían algo bien en claro, es amar a Dios sobre todas las cosas, así fuera sobre su propia vida. Así es. Ellos se mantuvieron firmes porque tenían fe en Dios. Acordémonos las palabras que ellos dijeron: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Yo estoy seguro que Dios me puede librar. Estoy seguro que Dios me librará. Porque a la terminación del versículo que leímos, 17, dice: y de tu mano, oh rey, nos librará. Su fe, su convicción de ellos. Yo siempre pregunto, cuando tú actúas en fe, creyendo en Dios, ¿acaso Dios no honrará tu fe? Yo creo que sí. Pero más que esto, yo quiero animarte a mantenerte en la fe. Mire lo que dice el libro de Hebreos, que muchos de ellos murieron sin haberlo recibido. Oh, me quebranta este pasaje. Solamente lo vieron de lejos y lo saludaban, dice el libro de Hebreos, el capítulo 13, sobre la fe. Habla sobre la fe, es el capítulo 11, ¿verdad? Entonces, miren, mis amados hermanos, creo que cada uno de nosotros necesitamos desarrollar una fe, una convicción, así como estos hombres lo hicieron. Ellos sabían y que no debían de adorar, ni honrar, ni postrarse ante ninguna estatua hecha por mano de hombres. Eso les llevó a actuar como ellos actuaron. También encuentro una palabra que el apóstol Pablo dice en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 12, y él decía: yo sé a quién he creído. El apóstol Pablo tenía bien claro sobre su fe que era en Jesús, y dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estaba seguro y él sabía a quién había creído. Cuando sabemos en quién hemos creído, no nos moverá nada en cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos. También ellos no se intimidaron ante este edicto, ante esta ley. No se inclinaron tampoco ante la estatua. ¿Qué encontramos en este pasaje? Dos cosas: valor y determinación. Segundo lugar, ellos tenían una confianza absoluta. Oh, increíble. Desarrollaron una fe absoluta en Dios. Sus vidas eran de Dios y ellos vivían para Dios. Cuando nosotros desarrollamos esta convicción, es decir, sea que viva o que muera, soy de Dios. Sabemos que un día vamos a morir. Así es. Estos tres hombres mostraron su absoluta confianza en Dios.
De la misma manera, yo te animo que tú puedas desarrollar esa misma fe que estos hombres mostraron. Ellos estaban dispuestos a morir. Entonces estos varones, dice el verso 21, fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Sabe qué pasó? Que Dios honró la fe de ellos y su valor que tuvieron ante el rey, el decir, no nos inclinaremos ni adoraremos la estatua que tú has levantado. Y se juntaron, la Biblia dice en el versículo 27, vea cómo Dios honró la fe de ellos al declarar, nosotros no nos postraremos, no adoraremos, no obedeceremos lo que tú nos estás imponiendo, no nos intimidamos. ¿Sabes qué? No nos vas a asustar. Si tú nos estás amenazando que seremos echados al horno de fuego, hazlo. Era su convicción. Era su determinación, ese valor que tenían. Hazlo. No nos importa. Qué fe, ¿verdad? Vea lo que Dios hace cuando nosotros confiamos absolutamente en Dios. Dice el versículo 27, y se juntaron todos los hombres importantes del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Híjoles. Y luego dice, sus ropas estaban intactas. Y vean otra cosa que me sorprende, ni siquiera tenían olor de fuego. Ni siquiera olor de fuego tenían. Cuando nosotros nos ponemos a asar carne o ponemos a quemar algo, quiera o no, nuestra ropa se impregna a ese olor. ¿Cierto o no? Así es. Pero vean lo que dice la palabra, ¿no? En el versículo 27. El fuego no tuvo poder en ellos. No había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Cuando tú y yo depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, Dios va a honrar nuestra fe. Así es, Dios honrará nuestra fe. Pero necesitamos desarrollar el valor y la determinación que estos hombres tuvieron. Que nada nos puede intimidar a nosotros. No. Que hablemos, que vivamos de acuerdo a la palabra del Señor. Que nada pueda separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Pablo lo decía, ¿qué cosa nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús? ¿Alguna situación del mundo? Él decía, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Ni lo alto ni lo profundo, porque él tenía su convicción, su fe puesta en Jesús. Te animo, mi amado hermano, como te decía al principio, a desarrollar esta característica que cada cristiano tenemos que desarrollar. No porque yo sea un pastor o sea un predicador, no, todo hijo de Dios necesita o necesitamos desarrollar una fe práctica, una fe verdadera. Yo sé que, como dice el canto, fácil es cantar cuando reina la paz, pero cuando estamos en el dolor es mejor cantar y confiar en Dios. Pon tu fe y tu esperanza en Dios, porque Dios te librará. Dios honrará tu fe. ¿Qué dice la palabra del Señor? El verso 28, el testimonio. Encontramos el testimonio de quién creen. Entonces el rey Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach, de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Aleluya. No estaban solos.
no estaban solos. No, en el horno de fuego alguien más estaba con ellos. Alguien más les acompañaba. Así es. En la situación que tú te encuentras, piensas que estás solo, pero no estás solo. Alguien más está contigo. El rey Nabucodonosor dice que cuando vio el horno se sorprendió porque ¿qué no echaron 3? Pero ahora veo 4. Alguien más estaba con ellos y los estaba librando del peligro, del fuego. Ellos eran el fuego. Aleluya. El horno no les hizo nada, no les dañó absolutamente nada, ni su ropa, ni su cabello, nada, ni tenían olor de nada, excepto que estaban llenos de la presencia de Dios. Si Dios si estamos enfrentando una situación, es para desarrollar nuestra fe, no es para decaer. Ante la situación que se encontraban ellos, ¿qué podían haber hecho? ¿Huir? ¿Esconderse? No, ellos se enfrentaron ante la realidad, ante la situación que estaba viviendo su nación. Ante esa situación mostraron valor y determinación y dijeron: no nos vamos a postrar. Hagas lo que hagas, nos digas lo que nos digas, no vamos a hacerlo. No necesitas intimidarnos, quiero que tú lo sepas, no nos vamos a postrar. Mostraron su fe en Dios, que Dios los podía librar. Y Dios honró la fe de ellos. De la misma manera, la situación en que estamos viviendo de esta pandemia es allí donde tú debes de desarrollar tu fe. No disminuir tu fe. Tu fe tiene que crecer, tiene que aumentar. Te exhorto que esta situación que estamos viviendo es para que tú desarrolles tu fe y demuestres tu fe, que tu fe está puesta en Dios y que Él nos puede librar de la muerte. Y si no fuese así, aleluya, estaremos con el Señor cara a cara y le veremos tal como Él es. ¿Acaso no es nuestra esperanza que si vivimos para Él, vivimos para Él? Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué hizo el rey? Dio testimonio. Dice: entonces quien envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que a su Dios. Aleluya. ¿Qué hicieron estos hombres? No obedecieron ante la ley del rey. Ellos estuvieron dispuestos a entregar sus cuerpos antes que servir y postrarse a otros dioses. Ellos prefirieron honrar a Dios. Te animo, mi amado hermano, que honres a Dios, adores a Dios. Toma la decisión de consagrar tu vida, que estos días que estamos pasando es donde tú y yo necesitamos desarrollar una fe estable, una fe firme. Necesitamos desarrollar valor, necesitamos tener determinación. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces las personas tienen más temor a la pandemia que a Dios mismo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tengamos amor a Dios y tengamos temor a Dios. Quiero concluir con este pensamiento. La promesa de Dios es siempre fiel. Recordemos que Dios ha prometido estar con nosotros y no estamos solos. Así como Dios acompañó a aquellos hombres que estaban en el horno, también Dios ha prometido estar con nosotros. No, dice: yo estaré con vosotros, no los dejaré solos. Esa es la promesa del Señor. Que cada uno de nosotros podamos desarrollar una fe sólida, que cuando tengamos que enfrentarnos a una situación que nos demande una decisión, lo podamos hacer como lo hicieron esos hombres. Estos hombres lo hicieron con valor y con una determinación firme. Decía el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 14 verso 8: pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor moriremos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aleluya. ¿De quién somos? Somos del Señor. Aleluya. Yo te animo, mi amado hermano, a confiar en Dios. Desarrollemos nuestra fe. Te exhorto en el nombre de Jesús de Nazaret
Hoy más que nunca necesitamos valor y determinación. Dios te bendiga y espero pronto vernos y reunirnos. Y ya saben, en el amor del Señor estamos aquí esperando que pronto podamos reabrir el edificio. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y reciban un abrazo de parte de mí, de parte de mi familia y de parte del hermano Asael, que él ha estado ayudándonos todo este tiempo para que esta grabación sea posible. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y el Señor les guarde. Amén.